Bendiciones, hermanos. Hoy nos toca ver el tema de cultura de templo y vamos a iniciar el tema porque es un poquito extenso. Entonces, quiero iniciar hablando acerca de la palabra cultura para que podamos entender un poquito más acerca del tema. Y quiero que usted me acompañe a ver la definición de la palabra cultura. Proviene del latín que significa cultivar, labrar o cuidar, y hace referencia a cultivar el conocimiento y la educación en el sentido de la capacidad intelectual que adquiere un pueblo o civilización. Entonces, cuando nosotros vemos la definición de cultura, podemos ver que, como dice aquí, que se refiere a cultivar el conocimiento y la educación, que es lo que nosotros como Iglesia de Cristo tenemos que hacer cuando hablamos de cultura de templo. Pero, ¿qué es la cultura? Esa es la definición de la palabra cultura, pero vamos a ver qué es la cultura. La cultura es un sistema complejo de conocimientos y costumbres que caracteriza a una población. Se lo marqué ahí en negritas y se lo subrayé para que usted pueda enfocarse en estas frases. Dice, conocimientos y costumbres que caracteriza a una población determinada y que es transmitido a las generaciones siguientes. El lenguaje, los hábitos y los valores son algunos de los aspectos que forman parte de la cultura. Y después dice, la cultura se caracteriza por ser aprendida y compartida. Entonces, como Iglesia de Cristo, nosotros tenemos una serie de conocimientos conforme a la palabra del Señor. Y también tenemos costumbres dentro de la iglesia, que es lo que nos va a caracterizar como hijos de Dios, de que no somos iguales al mundo, sino que somos diferentes. Pero también al final, en las palabras que le remarqué, dice que se caracteriza por ser aprendida y compartida. Entonces, cuando nosotros llegamos a Cristo, no llegamos ya sabiendo cómo comportarnos, sino que es algo que vamos a aprender dentro de la iglesia y que vamos a compartir con aquellos también que van llegando, ¿verdad? La cultura de templo, una de las cosas que nosotros tenemos que aprender, no solo es llegar al templo, sino que es cómo tenemos que comportarnos dentro de la casa de Dios y que es necesario que aprendamos también el celo por la casa de Dios y que este celo está en cada uno de nosotros. Sabemos que la iglesia no se honra por el edificio, sino que se honra porque Dios habita en ese lugar. Acuérdense que hemos aprendido también que cuando hablamos del velo, ¿verdad? Hemos aprendido que el apóstol Pablo era el perito y arquitecto de la iglesia. Entonces, vemos también la instrucción del apóstol Pablo en Primera de Timoteo 3, 14 al 15. Yo quiero que usted me acompañe a leerlo en la versión traducción lenguaje actual. Dice, espero visitarte pronto, pero te escribo todo esto, dice, por si acaso no llego a tiempo. Así sabrás cómo debemos comportarnos a los que pertenecemos a la iglesia, que es la familia del Dios vivo. La iglesia sostiene y defiende la verdad. Entonces, ¿qué estaba diciendo aquí el apóstol Pablo? Que es algo que nosotros debemos saber, cómo comportarnos, no todos, porque recuérdese que los que estamos en Cristo no tenemos las mismas actitudes o comportamientos del resto, ¿verdad? De los que pertenecen al mundo, sino que somos un grupo diferente. Entonces, vamos a aprender cómo comportarnos los que pertenecemos a la iglesia. Pero yo quiero que, como siempre, ¿verdad? Le remarco ahí la palabra comportarnos y la palabra pertenecemos. Quiero que, por favor, las veamos en la siguiente diapositiva. La palabra comportarnos viene del griego 390, que es la palabra anastrefo. Esta palabra quiere decir ocuparse, conducirse, conducta, manera de vivir. Y la palabra pertenecemos también es una palabra griega, es la 3624, que significa morada, familia, hogar, casa, templo, tabernáculo y santuario. ¿Por qué le puse estas dos palabras?
porque cuando el apóstol Pablo nos dice en Primera de Timoteo 3 del 14 al 15 que tenemos que, comportarnos, ¿verdad?, de cierta manera, y que, en este verso dice, eh, que escribe todo esto para que nosotros tengamos eso como una base. Entonces, la manera en que nosotros nos vamos a comportarnos y a ocuparnos, a conducirnos dentro de la iglesia y cómo vamos a vivir, ¿verdad?, dentro de la iglesia. Pero no solo, estoy hablando en lo literal, sino que nuestra manera de vivir sea algo diferente a la del resto del mundo. Y cuando hablamos de la palabra pertenecer, ¿verdad? Es porque nosotros no pertenecemos a este mundo, sino que somos peregrinos y extranjeros. Somos parte de la familia de Cristo. Somos parte del templo, de ese santuario de Dios. Y para poder entender un poquito más es necesario que nosotros tengamos claros algunos puntos que vamos a ver a continuación. Quiero que veamos este punto número uno, que dice, pertenecemos a la casa de Dios. Eso es algo que tenemos que tener nosotros como hijos de Dios muy claro, que nosotros no pertenecemos al mundo, sino que pertenecemos a la casa, a la familia de Dios, como vimos anteriormente. ¿En dónde vemos eso? En Eclesiastés 5:1. En la versión traducción lenguaje actual dice, si vas al templo, ten cuidado con lo que haces y presta atención a lo que allí se enseña, porque es mejor obedecer a Dios que ofenderlo presentando ofrendas sin pensar en lo que se hace. Entonces tenemos que tener cuidado con lo que hacemos, ya no actuar porque sí o en un arranque de enojo o porque tal vez está de moda cierto comportamiento, sino que tenemos que tener cuidado con lo que hacemos. Incluso dice, presta atención con lo que allí se enseña. ¿En dónde? ¿En dónde se enseña? En el templo. Cuando nosotros tomamos la doctrina básica o corderitos, ¿verdad? Nosotros podemos ver ahí que nos enseñan una manera diferente de vivir. Nos enseñan a obedecer a Dios, qué son las cosas que lo ofenden, qué son las cosas que el Señor aborrece. Entonces, una de las cosas que tenemos que tener claras es que pertenecemos a la casa de Dios. No somos de este mundo, no somos iguales a los de este mundo, ¿verdad? Y número 2, vemos el principio de reverencia. Este principio, si nosotros vemos la palabra reverencia, es una señal de respeto o veneración. Dice Habacuc 2:20 en la versión Dios habla hoy, pero el Señor está en su santo templo. Y dice, guarde silencio delante de él toda la tierra. Cuando nosotros estamos en una, por ejemplo, en alguna reunión, ya sea de trabajo o una reunión escolar de padres de familia o en una reunión, no sé, imagínese que usted está en una reunión donde lo invitó el presidente de la República Mexicana. Usted no va a llegar con el celular a todo volumen, no va a llegar hablando por teléfono, no va a llegar contándole al que tiene al lado, de qué se trató la serie que estuvo viendo la noche anterior, o no le va a llegar contando el chisme, lo último del momento, ¿verdad? Sino que usted se comporta con un respeto, porque hay una persona importante en ese lugar que lo citó. Hay una persona que todos tratan con esa reverencia, con esa veneración por el cargo que tiene. Pero imagínese cuando nosotros estamos en la casa del Señor, cómo debemos comportarnos y quien está delante de nosotros y quien está en ese lugar esperándonos es el Señor Jesucristo. Entonces, cuando dice, pero el Señor está en su santo templo, o sea, no es cualquier lugar. Dice, guarde silencio delante de él toda la tierra. Nos habla de que nosotros tenemos que prestar atención cuando es el momento
de la alabanza, el momento de la adoración, en donde está la manifestación de los dones del Espíritu Santo. Tenemos que guardar silencio. ¿Por qué? Porque en la manifestación de los dones también el Señor nos habla a través de la profecía, del don de ciencias, y bueno, usted ya conoce ese listado. Pero cuando el Señor nos habla, nosotros tenemos que guardar silencio y estar en un comportamiento adecuado, no estar platicando con el hermano en la parte de atrás o comiéndonos unas papitas o estar haciendo ruido y parándose al baño 5 veces. Yo entiendo que a veces es necesario porque pues nos dan ganas de salir al baño, ¿verdad? Pero una cosa es que de veras tengamos esa necesidad urgente de ir y otra, pues que ahí voy a, como acaba de pasar la adoración y se me salieron las lágrimas, me voy a ir a ver al espejo, me voy a ir a peinar, me voy a ir a perfumar en lo que están los dones, o que los niños anden corriendo en los pasillos, que los niños estén gritando a la hora de la palabra, que estén haciendo travesuras. Eso no es correcto porque está la presencia del Señor en ese lugar. Y aquí dice que reverencia es una señal de respeto. Entonces, por eso es que los niños cuentan con un salón de clases en donde usted tiene que ir a dejarlos para que ellos reciban su enseñanza de acuerdo a su edad, donde ahí pueden jugar, ahí pueden gritar, ahí si lloran no hay problema, porque bueno, están las maestras en cada área, ¿verdad? Para atenderlos. Pero dentro de la casa del Señor no podemos tener ese comportamiento, ¿verdad? Porque aparte, bueno, pues distraen a los demás hermanos que están recibiendo de parte de Dios. Aquellos hermanos que están adorando al Señor y que están con sus ojos cerrados, las manos levantadas y de repente yo quiero ir al baño o quiero ir a comprar algo a la tiendita y me paso y sin querer con el hombro le pasé pegando al hermano y ya lo saqué de la presencia del Señor. Eso no debe suceder, porque eso no es una reverencia. Y lo que tenemos que aprender en la cultura de templo es la reverencia en el templo del Señor, en su santo templo, como dice Habacuc 2:20. Entonces, otro principio que podemos ver aquí es el principio de adoración. Este lo podemos ver en el Salmos 104. Ya habíamos visto anteriormente, ¿verdad? Que la reverencia era una señal de respeto o veneración. Lo volvemos a remarcar acá. ¿Por qué? Porque es el tiempo de la adoración. Y dice en la Biblia de las Américas, entrad por sus puertas con acción de gracias y a sus atrios con alabanza. Dadle gracias, bendecid su nombre. Entonces, hemos aprendido nosotros que adorar no solo es cantar, no solo es cerrar nuestros ojos y levantar nuestras manos, sino que también la ofrenda es una forma de adorar y una manera de ofrendar es sirviéndole a Dios. Si usted ve la cadenita, ¿verdad? Adorar, ofrendar, servir. Cuando estamos agradecidos por todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, nuestra actitud al llegar al templo debe ser de servicio, de agradecimiento. Dice este versículo, entrad por sus puertas con acción de gracias. Cuando nosotros recibimos una invitación, poniendo el ejemplo anterior, digamos que a lo mejor el presidente de la República nos invita a una reunión, ¿verdad? A una comida, qué sé yo. Usted no entra haciendo reclamos, usted no entra peleando, usted no entra haciendo bulla, sino que usted entra dando gracias por la invitación que le hicieron, ¿verdad? Por haberlo tomado en cuenta. Entonces, cuando nosotros llegamos al templo del Señor, tenemos que entrar con acción de gracias. Dice, y a sus atrios con alabanza. Entonces, em, cuando nosotros adoramos, cuando nosotros cantamos, cuando ofrendamos materialmente, pero también otra manera de ofrendar nuestra vida y nuestro tiempo es sirviéndole al Señor. Una de las actividades en la que todo hijo de Dios debe participar es en el servicio, ¿verdad? Este es un complemento de la adoración. Lo hemos aprendido anteriormente con nuestro pastor que nos ha estado hablando de una adoración completa. Y nosotros hemos aprendido que lo que complementa nuestra adoración es el servicio. Por eso es que la Biblia dice, pero viene una hora y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿En dónde dice eso?
en Juan 4:23. Entonces, podemos entender que ese tipo de cristianos son los que le gustan al Padre que le adoren. Y siendo un complemento de la adoración, el Señor se agrada de los que le adoran y le sirven, porque son actividades que deben de salir de lo más profundo de nuestro ser. Eso debe de nacer desde nuestro espíritu humano por la obra redentora de Cristo, que nuestro espíritu fue resucitado. Y como resultado de esa gran obra y en agradecimiento a su misericordia, todo hijo de Dios debe disponer su corazón para servirle. Entonces es importante que nosotros estudiemos por qué hay que servir al Señor y por qué el Señor Jesús le respondió a Satanás, ¿se acuerda cuando fue tentado? Le dijo, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás, en Lucas 4:8. Entonces vemos que la adoración y el servicio siempre van de la mano. Y hermano, mire, cuando nosotros llegamos a Cristo, nuestra vida cambia, nuestra vida es transformada. Nuestros pensamientos, nuestra forma de hablar y nuestra forma hasta de vestir. ¿Por qué? Porque fuimos creados para adorar y servir. ¿Por qué le decía yo que no, que cambian nuestros pensamientos? Porque nosotros ahora nuestros pensamientos debemos de pedir al Señor, Padre, que tus pensamientos sean mis pensamientos, que yo pueda ver las cosas como tú las ves. Nuestra forma de hablar ya no es la misma, ya no nos conducimos dentro de la iglesia ni fuera de la iglesia, ¿verdad? Que es parte de nuestro testimonio usando palabras de maldición, groserías o altisonantes, como se le quiera llamar. Ya no usamos ese tipo de palabras, sino que ahora de nuestra boca debe salir bendición, porque dice la palabra del Señor, bendiciendo, te bendeciré. Entonces sí cambia nuestra forma de pensar y de hablar. Y cuando alguien nos hace mal, ya nuestros pensamientos no deben ser de venganza, sino de bendición, ¿verdad? Bendecida a vuestros enemigos, dice la palabra. Y también cambia nuestra forma de vestir. Cuando nosotros llegamos a Cristo, venimos con costumbres del mundo, ¿verdad? Venimos con no solo nuestra forma de hablar diferente, sino cuando llegamos a Cristo, muchas veces nos vestimos inadecuadamente, sobre todo las hermanas, ¿verdad? Yo no digo que los varones, no, sí, claro, los varones también tienen que corregir algunas cosas en su forma de vestir, pero también las hermanas. Ahora uno tiene que vestirse con decoro, ¿verdad? Y uno tiene que preguntarle al Espíritu Santo, que es lo que yo siempre les digo, nosotros tenemos en nuestra casa, todos tenemos un espejo. Y antes de salir a la iglesia deberíamos pararnos frente a él y preguntarle, Señor, Espíritu Santo, ¿te gusta cómo voy vestida a la iglesia? Porque al final nosotros damos testimonio, ¿verdad? De lo que hay dentro de nuestro corazón y de nuestra alma, porque lo que hay dentro de nosotros se refleja en nuestro exterior. Entonces nuestra forma de vestir sí habla de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. No es que seamos legalistas, pero tampoco somos libertinos, porque Dios nos dio libre albedrío para que nosotros pudiéramos decidir, pero que las decisiones que tomemos sean basadas en su palabra, sean basadas en su voluntad. Entonces, la manera en que nosotras, las mujeres y los hombres vestimos, sí dice mucho del cambio que hay en nuestro interior. Y fuimos creados para adorar y servir, y uno de los propósitos por los que Dios nos escogió y predestinó fue para la alabanza de su gloria, para adorarlo. Eso usted lo puede encontrar en Efesios 1 del 4 al 6, pero también nos creó para servirle. Entonces la adoración se sella con el servicio. Vamos a ver otro principio, que es deme un segundo, ay, no se lo puse, el principio de comunión. Ese no se lo puse, pero bueno, se lo voy a mencionar. Ese lo puede encontrar usted, déjeme ver, aquí está, en Salmos 133:1. Lo vamos a ver en la Reina Valera 1960, que dice así: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía.
Entonces, nosotros vemos que a Dios le agrada cuando estamos juntos y en unidad, porque podemos estar juntos, pero divididos. Podemos estar juntos, pero peleando. Entonces, Dios quiere que estemos juntos y unidos. Dice, en un mismo sentir, cuando compartamos en la mesa, que podamos hablar de cosas que nos edifiquen, que compartamos las alegrías, compartamos las tristezas, pero que cuando compartamos las tristezas sea para fortalecernos unos a otros, para saber que en Cristo tenemos esperanza. Y cuando compartimos el pan, no solo lo compartimos de manera literal, sino que también compartimos el espiritual, ¿verdad? Que es principalmente eso, el pan espiritual. Por eso usted ve que en la iglesia nosotros, después de la Santa Cena, tenemos coinonía, ¿verdad? La palabra coinonía significa comunión. Entonces, estamos hablando de los principios de comunión. Eso es la coinonía, que al final del servicio, después de haber recibido el pan espiritual, ahora vamos a recibir el pan literal, ¿verdad? Aquel que alimenta nuestro cuerpo. Ya alimentamos nuestro espíritu, ahora nos toca alimentar nuestro cuerpo. Y esa es la coinonía, lo que hacemos después del culto de Santa Cena. Y ahí en esa mesa compartimos todos juntos y en unidad. Hechos 2:46 nos habla acerca de que día tras día, dice, continuaban unánimes en el templo. Creo que se lo puse, no se lo puse, pero bueno, se lo voy a leer. Usted, si tiene su Biblia, ahí lo puede verificar. Hechos 2:46 dice, día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. También nosotros podemos ver en la palabra diferentes tabernáculos. Vemos unos en el antiguo pacto. Uno de ellos es el tabernáculo de Moisés. El tabernáculo de Moisés nosotros podemos verlo en Éxodo 40 del 14 al 35. Usted lo puede leer en su casa, si tiene su Biblia, remárquelo o anótelo para que usted vea de lo que habla esos versículos, ¿verdad? Que son bastantes, por eso solamente los citamos. Pero cuando hablamos del tabernáculo de Moisés, nosotros podemos ver que este tabernáculo era desmontable y conforme la nube que lo cubría se movía, el tabernáculo y el pueblo avanzaban. Es decir, que el pueblo de Israel esperaba a que la nube que estaba cubriendo el tabernáculo se moviera. Si la nube no se movía, el pueblo no se movía, no avanzaba, se quedaban en donde estaba la nube. Y cuando ellos veían que la nube se movía del tabernáculo y comenzaba a avanzar, entonces ellos empezaban a desmontar ese tabernáculo, ¿verdad? Y empezaba el pueblo a caminar, a seguir la nube. Vemos también en el antiguo pacto el tabernáculo de Salomón en Primera de Reyes 6. Este tabernáculo ya no era desmontable, porque este lo habían edificado de piedra y en la manifestación de Dios ahí era el fuego de Dios, era la presencia de Dios también en ese lugar. Vemos también, por ejemplo, el aposento alto. Este lo podemos ver en Hechos 1:12, que vemos la manifestación de Dios en el viento que trajo consigo la llenura del Espíritu Santo. ¿Por qué le estoy hablando de los tabernáculos? Ahorita usted va a ver por qué. Mire, en el nuevo pacto, en este tiempo, ¿verdad? Podemos ver también otros tipos de templos. Uno de ellos es el templo Hierón. Hierón es la palabra griega 24:11, que significa congregarse. Lucas 21, del 37 al 38, en la Biblia de las Américas, se refiere a este templo. Este es el templo en donde nosotros nos reunimos físicamente, es el templo Hierón, pero también dice la palabra del Señor, ¿verdad? No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Por qué? Porque es ahí en donde la presencia del Señor desciende. Y a lo mejor usted dirá, ay, bueno, ¿y qué si yo oro en mi casa no desciende? Sí, sí desciende, pero usted ahí no puede predicar, no puede recoger las ofrendas, no puede servir, sino que
No todo lo que hacemos, en el templo, en la casa del Señor, lo podemos hacer en nuestras casas. Por eso en la palabra dice: "No dejando de congregarnos". ¿Por qué? Porque todo lo que hacemos en el templo es un conjunto de cosas que agradan al Señor. Todo va de la mano. Y en Lucas 21, del 37 al 38, mire, aquí le voy a leer, dice: "Durante el día enseñaba en el templo, pero al oscurecer salía y pasaba la noche en el monte llamado de los Olivos. Y todo el pueblo madrugaba para ir al templo a escucharle". A mí me llama la atención el 38 porque dice que el pueblo madrugaba para ir al templo, querían llegar temprano, querían tomar un buen lugar, querían estar, lo más cerca que se pudiera, ¿verdad? Para poder captar todo lo que ahí se hablaba, para escucharlo. Y a veces, eh, pues, hay cosas que se nos presentan en el camino que nos hacen llegar tarde a la iglesia, y eso es comprensible. Cuando de repente, pues, no pasó el camión, que el Uber no me agarró, que a lo mejor me sentía mal, me enfermé, me quedé dormida o dormido o me tocó trabajar, qué sé yo, a todos nos llega a pasar alguna vez que llegamos tarde, pero yo siempre les he dicho, no debería de ser cada 8 días, ya todos los domingos llegar tarde. Hermanos, es algo que no es correcto, porque estamos hablando de cultura de templo, ¿verdad? Y tenemos nosotros que hacer un esfuerzo. Tenemos nosotros que ser como el rey David, que decía: "No daré nada que no me cueste". Ay, pero es que el domingo es el único día que tengo para levantarme temprano. Sí, pero no daré nada que no me cueste. Es un sacrificio lo que nosotros hacemos, y eso es de lo que el Señor se agrada. Aquí el pueblo madrugaba para ir al templo. Nosotros también tenemos que hacer ese tipo de cosas. Ay, pero es que eso se hacía antes. Sí, pero dice la palabra del Señor: "Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo". Entonces, así lo que es todo lo que se hace en el cielo debería replicarse en la tierra. Nosotros, como hijos de Dios, tenemos que imitar lo bueno. También tenemos otro tipo de templo, que es el templo naos. El templo naos, vemos esta palabra griega que es la 3485, que quiere decir morada del Espíritu Santo. Esta está en Primera de Corintios 6:19 y habla de que el templo naos no lo vamos a encontrar en ningún lado, porque el templo naos somos nosotros. ¿Y en dónde dice eso? En Primera de Corintios 6:19. Dice: "¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros?". O sea, nosotros somos templo del Espíritu Santo, el cual tenemos que cuidar. Ese es el templo naos, en donde mora el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Por eso es que nosotros debemos de cuidar también, em, nuestra salud, nuestra manera de no solo en lo espiritual, sino hasta físicamente, ¿verdad? Que a veces decimos: No, no voy a ir al médico". No, sí, atendámonos, porque acuérdese que somos templo del Espíritu Santo. ¿Por qué no nos podemos? A veces decimos: "¿Por qué no nos podemos tatuar? ¿Por qué no nos podemos hacer perforaciones en el cuerpo?". Los famosos piercing, ¿verdad? Ponernos ahí. ¿Por qué no? Que somos templo del Espíritu Santo y no nos pertenece. Aquí lo dice: "Y que no sois vuestros". Este le pertenece al Señor. Entonces, este naos somos nosotros. Pero también vemos los tabernáculos del antiguo pacto, cuáles eran los propósitos. En Éxodo 25, del 1 al 2, dice: "Jehová habló a Moisés diciendo: Di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad, de corazón, tomaréis mi ofrenda". Entonces, vemos en Éxodo 25:8 que también dice: "Y harán un santuario para mí". ¿De qué? De todo lo que había traído el pueblo, dice: "Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre".
el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Entonces vemos en estos versos, ¿verdad? Que el Señor lo que pedía era que trajeran una ofrenda de todo corazón y que fuera voluntaria. Esa es la ofrenda que el Señor recibe. Lo hemos aprendido también cuando nos comparten de las ofrendas, ¿verdad? Que dice cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y dice que con eso que habían traído de las ofrendas iban a hacer un santuario para el Señor. Es lo que nosotros también hacemos en el templo, ¿verdad? Que a veces decimos, ay, bueno, es que a lo mejor faltan sillas, vamos a comprar sillas, a lo mejor que falta, no sé, arreglar el púlpito, lo arregle entre todos los hijos de Dios, ¿verdad? Es parte de esa ofrenda, que se arregle el púlpito, que hace falta pintar, vamos a pintar, que hace falta que a lo mejor traigamos, no sé, póngale lo que usted quiera. Pero dice que el Señor se agrada de eso. Y dice, y habitaré en medio de ellos. ¿Por qué? Porque el Señor ve que nos unimos para lo que a Él le agrada y que todo lo que llevamos a la casa del Señor no es para agradar a los hombres, sino que es para que Él se agrade, para que tengamos su casa bonita, para que tengamos su casa habitable. Yo creo que todos los que el Señor nos da una oportunidad de tener una casa, ¿verdad? A lo mejor no propia, a lo mejor usted está rentando, pero usted lo que quiere es ver su casa bonita, lo que usted quiere es ver su casa ordenada y usted se esfuerza, ¿verdad?, por tenerla bien. ¿Por qué? Porque es ahí donde es un lugar de refugio, es un lugar de paz, es un lugar en donde usted llega a descansar, es un lugar en donde usted se relaja, en donde pasa un momento en familia y así es la casa del Señor. Debemos de tenerla bonita, con todo lo que esté en nuestro corazón, ofrendar, llevarlo. ¿Por qué? Porque es un lugar de reposo, de refugio para nosotros. Es un lugar en donde nosotros descansamos en Dios, donde llegamos a recibir su palabra. Y nosotros podemos ver también en Hebreos 10:25, lo que yo le decía hace un ratito, ¿verdad? Que no debemos dejar de congregarnos porque es ahí donde habita la presencia del Señor. El tabernáculo, nosotros podemos ver que está dividido en atrio, lugar santo y en lugar santísimo. En el atrio nosotros vemos que es donde todos los que eran convocados podían accesar. En el lugar santo solo podían accesar los sacerdotes. Y en el lugar santísimo, acuérdese que ahí solamente el sumo sacerdote podía entrar y era para hacer expiación por los pecados del pueblo. Pero por el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, ahora todos tenemos acceso. Esa misericordia, ¿verdad? Ese sacrificio fue el que hizo que ahora todos tengamos acceso a este lugar santísimo. Entonces, en el tabernáculo se necesitaban personas que sirvieran y Dios comisiona a la tribu de Leví. Entonces podemos ver que, ¿de dónde sale esta tribu? Acuérdese que podemos ver a Jacob, ¿verdad? Que su nombre le fue cambiado a Israel y él tuvo 12 hijos, de ahí salen las 12 tribus y una de ellas era la tribu de Leví. En Números 3 del 5 al 9, aquí usted puede leerlo. Dice el Señor, dijo a Moisés, trae a la tribu de Leví y preséntasela al sacerdote Aarón. Los levitas le ayudarán en el ministerio. ¿Quiénes eran los que ayudaban en el ministerio? Eran los levitas. Dice, desempeñarán sus funciones en lugar de Aarón y de toda la comunidad, encargándose del servicio del santuario en la tienda de reunión. Cuidarán allí de todos los utensilios de la tienda de reunión y desempeñarán sus funciones en lugar de los israelitas, encargándose del servicio del santuario. Dice, y pondrás a los levitas a las órdenes de Aarón. Aarón era el sacerdote. Dice, y de sus hijos. Entre los israelitas serán ellos los que estén totalmente dedicados a él. Entonces vemos que el Señor había comisionado a la tribu de Leví para que pudieran servir
en el tabernáculo. Y vemos que él instruyó a esta tribu para que ellos se encargaran de ciertas tareas en el tabernáculo. Vemos que una de esas tareas era limpiar el tabernáculo, era cuidar el tabernáculo, era darle mantenimiento, era que fueran apoyo para el traslado del tabernáculo. Entonces, eran tareas de las cuales se encargaban los servidores. Ve cómo, conforme vamos avanzando, vamos viendo cómo era en ese tiempo y cómo es ahora en el templo del Señor, ¿verdad? También hay un grupo de servidores que se encargan de hacer ciertas tareas y usted váyalo aquí relacionando. Vemos también que Aarón fue el primer sumo sacerdote. Ellos tenían un protocolo que tenían que seguir. Los hijos de Aarón fueron los primeros sacerdotes. Aarón fue el primer sumo sacerdote, pero los hijos de Aarón fueron los primeros sacerdotes que su padre puso a servir en el templo. Entonces, figura de lo que hoy hacemos nosotros, ¿verdad? Es en Éxodo 29:4, no se lo puse. En Éxodo 29:4 dice, y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua. ¿A qué le suena esto cuando dice, y los lavarás con agua? Es figura del bautismo en agua para nosotros. Entonces, el protocolo que ellos tenían era que no podían servir si antes no habían sido lavados en agua y luego eran ungidos con aceite, que es figura del bautismo del Espíritu Santo. Este lo podemos ver en Éxodo 29:7. No se lo puse, pero le estoy dando las citas para que usted vaya y lo corrobore. Vemos que aquí una gráfica, ¿verdad? Del reino. En el reino vemos que recibimos a Cristo, nacemos de nuevo y eso está en Romanos 10:9. Esa es la manera en que nosotros vemos el reino. ¿Cómo se entra al reino? Bautizándose, Juan 3:5. ¿Y cómo se hereda? Se hereda caminando en obediencia y fidelidad. Esto lo podemos ver en Mateo 25:34. Entonces, recuérdense que van a ver quienes solo van a ver, otros van a entrar y hay otros que van a ver, entrar y heredar. Mejor que seamos de los que heredan, ¿verdad? No solo ver y entrar, sino que además heredemos el reino. Y a todos los que les servían les exigían un mayor grado de santidad. Entonces, para poder heredar el reino, tenemos que pasar por todos estos procesos, no solo quedarnos en recibir a Cristo, no, sino también que podamos ser bautizados en agua y en Espíritu Santo, pero también que después de eso nos comprometamos con el Señor a caminar en obediencia y fidelidad. Amén. Entonces, a aquellos que servían y se les exigía un mayor grado de santidad, era porque tenían que dar el ejemplo. Entonces, aquel que está sirviendo dentro de la iglesia es alguien que tiene que dar el ejemplo. No puede vivir como aquellos que acostumbran estar en el mundo, sino que tiene que llevar una vida en santidad, ¿verdad? En la cual Dios se agrade. No solo cuando lo vean los hermanos, sino acuérdense que Dios todo lo ve en todo lugar y todo lo escucha y todo lo siente. Entonces, podemos ver también que cuando hablamos de las vestiduras sacerdotales, aquí lo podemos ver, el sacerdote tenía unas vestiduras especiales y no se vestía como quería, sino que sus vestiduras ya eran diferentes porque ya era un sacerdote. Podemos ver la diadema de oro, que era santidad a Jehová. Dice que lo libraba de actitudes de arrogancia. Alguien que está sirviendo no puede ser arrogante. Usaba también la mitra, que era de lino fino, y lo libraba de pensamientos impíos. Salmos 10:4 lo dice, ¿verdad? Entonces, ya no podemos tener pensamientos como cuando estábamos en el mundo. También tenía el pectoral del juicio, que tenía 12 piedras. Las 12 piedras eran los nombres de las tribus que le mencionaba hace un momento. Y este era, dice, contra la vida fuera de la voluntad de Dios. Entonces nuestra vida tiene que ser
conforme a la voluntad de Dios en nosotros. Acuérdense que el ser cristiano no es una religión, no es una costumbre, perdón, no es una tradición, sino que es un cambio de vida. También tenía el efod, que tenía colores, ¿verdad? Tenía azul, púrpura, rojo y oro, y esto indicaba gloria celestial contra la idolatría. Tenía el cinturón, que es el tipo del creyente que está dispuesto para servir. Esto lo podemos ver en Juan 13, del 4 al 10, y también podemos ver que tenía una túnica de lino fino. Esto era contra la muerte, es decir, para no verse manchado de sangre. Esta túnica de lino fino nos habla también de, cuando nos habla de las manchas de sangre, ¿verdad? Acuérdese que nuestras vestiduras tienen que estar pulcras, tienen que estar limpias, sin manchas, sin arruga. Vemos las campanas de oro y granadas que cuando caminaban sonaban, y al dejar de hacerlo significaba que estaba muerto. Entonces, vemos los pies descalzos. Sobre la tierra santa significa haberse despojado del caminar humanista. Nuestro caminar no debe ser igual a cuando estábamos sin Cristo, sino que ahora en Cristo nuestro caminar debe ser diferente. Y vemos la parte interna también, que era la ropa interior, que significa en la vestidura contra la transgresión sexual. Esto lo vemos en Mateo 5:28. Pero miren, no solo es que las vestiduras que nosotros llevamos como sacerdotes, sino que también los que sirven tienen promesa de parte de Dios. ¿En dónde podemos ver esto? En Números 18, del 21 al 24. En la versión traducción lenguaje actual dice: las ofrendas para los descendientes de Leví, así lo titulan en la palabra, ¿verdad? Dice: Dios le dijo a Aarón: en Israel todas las tribus han recibido como herencia su propio territorio. Todas las tribus de Israel habían recibido su herencia. Dice: pero a los descendientes de Leví no les daré ningún territorio. A los que sirvieron, dice, no les daré ningún territorio, pues yo seré su única herencia. Entonces podemos ver aquí la recompensa, ¿verdad? ¿Quién es nuestra recompensa por nuestro servicio? Es el Señor. El Señor es nuestra recompensa, es nuestra herencia. Entonces a todos les van a dar su herencia, pero a los que sirven, dice, yo seré su única herencia. Entonces mejor ser de los que sirven, ¿verdad? Que los demás como que, bueno, les voy a dar lo que les toca, su parte por haber estado y por haber participado, pero los que fueron fieles, los que estuvieron sirviendo, yo voy a ser su herencia. Y si Cristo es nuestra herencia, ¿qué más podemos pedir? Nada nos hace falta, ¿verdad? Eh, Vemos también cómo debemos conducirnos en el templo, para hacer un resumen. Éxodo 25 nos enseña cómo cuidar lo que es santo y cómo conducirnos en la casa del Señor, que hoy conocemos como cultura de templo. Cuando nosotros cumplimos el principio de la alabanza y de la adoración, el Señor se manifiesta en medio de su pueblo. En Segunda de Crónicas 5:13 dice: y cuando los que tocaban las trompetas y los cantores entonaron al unísono la alabanza y la acción de gracias al Señor, haciendo sonar las trompetas, los platillos y demás instrumentos musicales y alabando al Señor, dice con estas palabras: porque es bueno y su amor no tiene fin. Y dice, termina diciendo: el templo se llenó con la nube de la gloria del Señor. Cuando nosotros cumplimos con estos principios que aprendimos hoy, dice que el templo se llenó con la nube de la gloria del Señor. Es necesario que la cultura de templo la llevemos a cabo para que la presencia del Señor descienda. A veces nosotros oramos diciendo: Señor, que todo lo que impida que tu presencia descienda en el nombre de Jesús, lo desechamos, lo echamos fuera, pero a veces son nuestras actitudes o nuestra forma de comportarnos las que impiden que la presencia del Señor descienda. Recuerde que nuestra vida tiene que ser diferente todo el tiempo, no solo cuando llegamos al templo, sino que dentro y fuera del templo
¿Por qué? Porque eso se va a reflejar cuando todos nos reunamos. Y cuando todos nos reunamos, vamos a ser como carbones encendidos que van a provocar que la presencia, que esa nube de gloria al Señor descienda sobre nosotros. Entonces, en resumen, aquí tengo la última diapositiva. ¿Cómo debemos conducirnos en el templo? Teniendo reverencia, guardar silencio ante su presencia, ¿verdad? Quedamos no estar platicando a la hora del culto, ni estarse riendo, ni contando chistes, no. Es la palabra del Señor y merece respeto. Escuchar la voz de Dios, saber escuchar, ¿verdad? Eh, no solo en la prédica, sino también cuando están las profecías. Adorar al Señor. Cuando a veces estamos adorando, hay mucha distracción y es la hora en que cuando todos tienen los ojos cerrados, los demás empiezan a hacer su fiesta aparte, ¿verdad? Que se salen a comprar, que están platicando atrás, que están haciendo todo menos adorar al Señor. Em, recibir la impartición final, o sea, es quedarse hasta que termine la administración de la palabra. ¿Por qué? Porque si no, no está completa. A veces hay quienes, ven que ya el pastor va a empezar a ministrar la palabra que está compartiendo y salen corriendo. Ay, es que tengo que ir a hacer de comer, ay, es que no sé qué, y cualquier, pretexto. No, tenemos que quedarnos a recibir la administración para que sea completo. A veces decimos: "Ay, pero es que yo vengo a la iglesia, y yo veo que mi vida no cambia". Pues no, porque todo es importante, la administración también, no solo es escuchar y saber qué es lo que tenemos que hacer o dejar de hacer, sino que la administración nos va a traer también liberación, pero si nos vamos a la hora de la administración, pues entonces ya no fue completa. Solo escuchamos, pero no recibimos esa administración. El congregarnos continuamente, ¿verdad? Lo que mencionábamos, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, y servir en su casa, que es el complemento de nuestra adoración. Entonces, mis hermanos amados, tenemos que aprender cómo comportarnos dentro de la casa de nuestro Señor. Y a todo esto nosotros le llamamos cultura de templo. Espero que este tema podamos analizarlo, que podamos no solo escucharlo, sino que estudiar cada uno de los puntos y ver qué son las cosas que hemos estado haciendo mal, qué es lo que tenemos que dejar de hacer y qué es lo que tenemos que comenzar a hacer que no hemos hecho, para que podamos ser parte, ¿verdad? De esa herencia. Cuando dice, yo seré su única herencia, para que el Señor sea nuestra recompensa y no solo ser como las otras tribus que recibieron lo que les tocaba, pero la parte más importante no la recibieron. Solamente aquellos que estaban sirviendo y que estaban llevando a cabo esa cultura de templo. Amén. Que el Señor les bendiga y cualquier duda que tengan, bueno, la podemos aclarar en cada uno en sus respectivos grupos con sus tutores. Bendiciones.